ha sido llamada una de las teorías científicas más influyentes e intensas de la historia. La teoría de la evolución por selección natural, publicada por primera vez hace más de un siglo por Charles Darwin, y su poderosa influencia en la vida, en prácticamente todos los ámbitos de la comprensión, sería difícil de sobreestimar. ¿Pero es verdad? Muchos responderían, por supuesto, la evolución ha sido probada miles de veces. Toda la evidencia que tenemos dice que la evolución es un hecho de la naturaleza. ¿Pero es la evidencia realmente tan sólida? ¿Es la teoría de la evolución realmente indiscutible? No, no lo es. Y hoy abriremos el telón sobre algunas de las pruebas que muchos evolucionistas preferirían que usted no viera. Acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana, donde expondremos algunos de los secretitos sucios de la evolución. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Y el tema de hoy puede parecer muy alejado de estas páginas. La teoría de la evolución, quizás una de las teorías científicas más influyentes de la historia, con un impacto incalculable en la ciencia, la filosofía, la educación, la política y la religión. Y muchos aseguran que es indudablemente cierta, que nadie con inteligencia o educación se atrevería siquiera a cuestionarla. Pero hoy nos atreveremos a cuestionarla, porque aunque presente una buena fachada, tiene una larga lista de secretitos sucios de los que no escuchamos en las aulas o en programas de televisión. Y cuanto más aprende sobre lo que la evolución esconde, más se pregunta por qué tantos confían en una idea que sigue sin probarse. Es un enorme tema, y hoy solo rascaremos la superficie. Antes de comenzar, entendamos lo que significa evolución. Afirmando que la vida comenzó en forma más simple, similar quizás a una bacteria microscópica, la teoría dice que durante billones de años la vida varió lentamente, que la lucha por la supervivencia recompensó ciertas variaciones al azar en sus descendientes, dándoles ventaja quizás en encontrar alimento más rápido o reproducirse con más éxito. E igualmente castigó a aquellas adaptaciones aleatorias que fueron menos favorables para sobrevivir. Así, a través de este proceso no inteligente y sin guía, la evolución dice que esos organismos microscópicos se han convertido en la asombrosa variedad de formas de vida que vemos hoy, incluidos nosotros, sin necesidad de un diseñador o creador divino. Hace poco, Sotheby's, la famosa casa de subastas, ofreció la primera edición del libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies por selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicado en 1859, el libro en el que publicó por primera vez la teoría de la evolución. Al menos cuando yo lo vi, el valor estimado por Sotheby's para el libro era de 250 a $300.000. Quizás piense, ¿por qué tan alto? Es solo un libro. Bueno, hay varios factores, pero el rol del libro en la historia humana quizás sea el mayor. Sotheby's llama al libro uno de los mayores logros del descubrimiento científico. Refiriéndose al libro de Darwin, el historiador de ciencias Bernd Dibner una vez escribió: el trabajo más importante de la ciencia, llevó al hombre a su propio lugar en la naturaleza. Obvios elogios altisonantes. ¿Pero es exacto? Eso depende, claro, de si la teoría es cierta. Si toda la vida tal como es hoy es el resultado solo de procesos sin sentido, entonces sí, el libro de Darwin es un logro imponente en la historia humana, un descubrimiento colosal, que pone al hombre en su lugar como nada especial, nada notable, solo una forma de vida, por azar, en un planeta cualquiera, y la vida resulta sin ningún significado especial. Claro, si esa teoría es cierta. Muchos afirman que es verdad, y lo claman en voz alta. El apologista evolutivo Jerry Coyne dice en su popular libro ¿Por qué la evolución es real? La evolución es un hecho,
y lejos de poner en duda el darwinismo, la evidencia recopilada por los científicos durante el último siglo y medio lo respalda completamente, mostrando que la evolución ocurrió y que fue en gran medida como propuso Darwin, a través del funcionamiento de la selección natural. Claro, muchos quieren que sea verdad. La evolución se ha convertido en una escotilla de escape para los que quieren explicar la hermosa diversidad y complejidad de la vida, sin un creador. Como dijo una vez el famoso biólogo Richard Dawkins, Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente realizado. ¿Tenía razón? Otra vez, solo si se demuestra que la evolución es cierta. Y en verdad, no se ha demostrado. Contrario al mito de que toda la evidencia la respalda por completo, en verdad, la evolución tiene una gran cantidad de secretitos sucios que las aulas y programas de ciencia no hablan demasiado alto. El primer secretito sucio de la evolución es este. Incluso la célula viva más simple es devastadora para la teoría de la evolución. En la época de Darwin se sabía poco de las células. Los organismos unicelulares como las amebas fueron descritos por el contemporáneo de Darwin, George Henry Lewis, como solo un bulto microscópico de sustancia gelatinosa o protoplasma, totalmente desprovisto de textura y, en consecuencia, desprovisto de órganos. En otras células como las de nuestro cuerpo se podía ver un núcleo, pero su propósito era un misterio y por lo demás la célula parecía sin rasgos distintivos. En esos días, cuando la unidad de vida más simple parecía tan simple, solo gelatina con algunas características aburridas, no era fácil imaginar que dentro de esa misteriosa gelatina dadora de vida algo pudiera suceder. Pero al mejorar los microscopios y técnicas para desentrañar los secretos del mundo interior de la célula, descubrimos que esta sustancia gelatinosa, supuestamente simple, está llena de maquinaria de asombrosa complejidad, ingenio y diseño. El mundo de la célula humana, por ejemplo, es tal que tienen lugar aproximadamente 1.000 millones de reacciones químicas cada segundo. Y estas no son reacciones químicas al azar. Una célula humana está llena de miles y miles de proteínas de 10.000 variedades distintas, máquinas moleculares diseñadas para trabajar juntas para lograr propósitos específicos, manipulando su entorno, creando nuevas estructuras y desensamblando las viejas, en una danza dinámica de complejidad que haría que el transbordador espacial pareciera simple. La vida es imposible sin estas complejas máquinas e incluso pequeños cambios en los organismos, según la evolución, requieren cambios en estas complejas máquinas e incluso requieren el diseño de nuevas máquinas. Y eso es tan improbable, así como suena. El bioquímico Douglas Axe ha examinado la probabilidad de que incluso una proteína de cualquier funcionalidad significativa se forme por casualidad y estimó que es 1 en 10 a la 64, es decir, de un número que es un 1 seguido de 64 ceros. Junto con su colega Anne Geiger, Axe exploró la posibilidad de que una proteína pudiera evolucionar a partir de otra similar, basado en ciertos cambios necesarios en el ADN, y descubrió que, con las tasas de mutación que se conocen hoy, tomaría 10 a la 27 años para producir tal cambio, o sea, un 1 con 27 ceros. Impresionante, dado que los científicos creen que el universo tiene solo 13.000 millones de años, o aproximadamente un 1 seguido de 10 ceros. O sea, simplemente no va a suceder sin una intervención inteligente. Otra vez, incluso la célula viva más simple es devastadora para la teoría de la evolución. Mencionamos el ADN hace un momento, y la naturaleza del ADN es otro de los secretitos sucios de la evolución, porque el ADN representa un sistema de codificación abstracto que apunta a la inteligencia. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, era desconocido en la época de Darwin, molécula responsable de transportar la información para construir todas las proteínas que hacen posible la vida.
Cada núcleo en cada célula individual de su cuerpo contiene aproximadamente 2 metros de ADN, empacado en un punto microscópico que contiene la información necesaria para construirlo a usted. El ADN utiliza pares combinando 4 compuestos diferentes, así como los 1 y 0 del código binario, detallándole a la maquinaria celular cómo construir todas las proteínas complejas que requiere la vida. La información del ADN se transporta de un lugar a otro, donde las proteínas leen el código y ensamblan nuevas proteínas a partir de aminoácidos secuenciados basados en esa información, convirtiendo a cada una de sus células en una fábrica química, creando maquinaria nanoscópica ordenada a propósito y algunos de los compuestos químicos más complicados encontrados en el universo. ¿Dónde se originó el código de programación abstracto? La evolución no puede tomar crédito, porque es un proceso sin sentido y sin propósito, ¿no es así? De hecho, ¿de dónde vino el ADN? No se pueden construir proteínas sin ADN, y sin embargo el ADN es ensamblado por proteínas. El descubrimiento del ADN debería ser un gran éxito para la evolución. El secreto de cómo se transmiten las características de la vida a nuestros descendientes fue revelado, pero ha sido un desastre. La idea de una molécula masiva rica en información, que contiene un código de programación abstracto capaz de contener la información necesaria para construir toda la compleja maquinaria de la vida, es incompatible con la idea de que la vida supuestamente ha crecido en complejidad a través de procesos naturales al azar. Los evolucionistas no pueden evitar el hecho de que el ADN representa un sistema de codificación abstracto que apunta a la inteligencia. El próximo secretito sucio de la evolución es una oportunidad para invertir los papeles. En resumen, las grietas en el registro fósil desde la época de Darwin han empeorado, no mejorado. La teoría de la evolución depende de la acumulación lenta y constante de pequeñas variaciones, ya que los grandes saltos implicarían un diseñador activo o plan. El resultado debería ser una transición suave en el registro fósil de animales que casi imperceptiblemente se convierten en nuevos animales, a través de cambios pequeños y suaves. Pero esto no es lo que muestra el registro fósil. En lugar de una transición suave y continua de criaturas, el registro indica brechas entre diferentes tipos de criaturas. Como escribió Michael Denton en su obra seminal La evolución, una teoría en crisis, el cuadro de la vida en la Tierra hoy en día es tan discontinuo. Las brechas entre diferentes tipos son tan obvias que, como dice Stephen Stanley en su libro, si nuestro conocimiento de la biología se limitara a las especies existentes en la Tierra, podríamos preguntarnos si la doctrina de la evolución calificaría como algo más que una hipótesis escandalosa. Sin formas intermedias de transición para salvar las enormes brechas que separan a las especies y grupos de organismos existentes, el concepto de la evolución nunca podría tomarse en serio como una hipótesis científica. Por supuesto, las líneas aparentemente continuas de algunos animales se exhiben para simular que los espacios no son tan dañinos como lo son. Por ejemplo, verá secuencias teóricas para la evolución de ballenas, caballos y humanos. Estas secuencias no solo son engañosas en sí, y no son líneas de descendencia comprobadas. El hecho es que si la evolución es cierta, este tipo de secuencias deberían ser la norma, no la rara excepción. Irónicamente, los evolucionistas nos acusan de tener fe en un dios de las brechas, que mágicamente hace todo lo que no se puede explicar. Dejando el malentendido, las brechas inexplicables en el registro fósil, espina en el costado de Darwin que sigue siendo tan espinosa más de 150 años después, invierte los papeles y coloca a los evolucionistas en el lugar de ejercer una fe ciega y creer en un Darwin de las brechas. Para el próximo secretito sucio, todo lo que debe hacer es mirarse al espejo y ver sus extraordinarios ojos.
porque la evolución sigue sin ofrecer una explicación de cómo se pueden formar nuevos órganos. En los Salmos, el rey David alaba a Dios y proclama a su Creador: maravillosamente he sido hecho. Y vemos parte de esa maravilla en los órganos de los cuerpos, como el ojo. Los órganos representan no solo tejidos especializados, sino sistemas entre tejidos o sistemas sobre sistemas, finalmente sintonizados y estructurados para trabajar juntos. Si falta una parte, el todo puede fallar, y mejorar todo el órgano implicaría que cada pieza o parte evolucione junto con todas las demás, de manera coordinada, una coordinación que la evolución no permite. El problema se resumió no hace mucho en un artículo de The Guardian. En primer lugar, el artículo da la explicación tradicional de la supuesta evolución del ojo, dada por miles de profesores durante décadas a miles de estudiantes. Los animales que tienen células sensibles a la luz experimentan una serie de mutaciones leves que les otorgan cada vez más ventajas de supervivencia, como un ligero ahuecamiento de la carne alrededor de las células que ayuda a enfocar la luz, eventualmente una cubierta transparente para sellar el espacio, que poco a poco se convierte en una lente. Luego llegan los músculos para moldear y enfocar mejor el cristalino, etc. El Guardian continúa: esta es la historia básica de la evolución, relatada en innumerables libros de texto y bestsellers de ciencia popular. El problema, según un número creciente de científicos, es que es absurdamente crudo y engañoso. Por un lado, comienza a la mitad de la historia, dando por sentada la existencia de células sensibles a la luz, lentes e iris, sin explicar de dónde provienen en primer lugar. Tampoco explica adecuadamente cómo estos componentes tan delicados y frágiles se combinaron para formar un solo órgano. Y no son solo los ojos con los que lucha la teoría tradicional. El primer ojo, la primera ala, la primera placenta, ¿cómo emergen? Explicar esto es la motivación fundamental de la biología evolutiva, dice Armin Mouthek, biólogo de la Universidad de Indiana. En resumen, la evolución nos promete que puede explicar cómo nuestros órganos supuestamente se formaron gradualmente durante milenios, pero en realidad no tiene ni idea. Nuestro cuarto secretito sucio, el hecho de que la evolución continúa sin ofrecer una explicación de cómo se forman nuevos órganos, es devastador para una teoría que se desarrolló hace más de 150 años para explicar ese mismo hecho. ¿Sabe? Déjeme confesar algo. Yo sé que se considera un clásico del cine, pero nunca he sido fan del Mago de Oz. Francamente, cuando lo vi por primera vez era un niño y los monos voladores eran bastante espantosos, pero al ir creciendo, una escena quedó conmigo y se ha convertido en una de mis favoritas. Está cerca del final de la película, ya que Dorothy y su banda se enfrentan al aterrador mago que no está cumpliendo sus promesas. Mientras las llamas se disparan, los truenos estallan y el mago les habla como una cabeza gigante, verde y monstruosa flotando en el aire, gritando: «No despierten la ira del gran y poderoso Oz». Mientras tanto, el perro de Dorothy, Toto, corre una cortina verde a la izquierda y revela a un pequeño anciano de cabello blanco que usa una máquina para crear la ilusión que todos están viendo, y habla por un micrófono para amplificar su voz y hacerla sonar aterradora. Mi parte favorita de esa escena es cuando el anciano se da vuelta, se da cuenta de que lo pueden ver y se vuelve hacia el micrófono para exigir: «No le presten atención a ese hombre detrás de la cortina». Bueno, las fuerzas dispuestas para convencernos de no cuestionar la teoría de la evolución son muy similares. Hay muchos truenos y llamas, proclamaciones impresionantes sobre pruebas y evidencias, y mucho teatro diseñado para hacer pensar que no hay nada que dudar. Pero así como el mago, la evolución no ha cumplido su promesa. La teoría promete una explicación que no necesita Dios, ni ninguna inteligencia en absoluto, solo un microbio inicial, procesos naturales al azar y unos billones de años. Debemos estar dispuestos a correr el telón, a no ser tan impresionados por el teatro que no cuestionemos lo que se nos muestra,
y a no estar tan intimidados que no estemos dispuestos a ponernos de pie y desafiar a la evolución por no cumplir sus promesas. O comparando con otra ficción, quizás fue un día difícil cuando usted supo por primera vez que Santa Claus no era real. Pero esa comprensión lo trajo mucho más profundo al mundo real y mucho más lejos de un mundo ficticio. Reconocer los sucios secretitos de la evolución también puede ayudarlo a alejarse del mundo de la fantasía. Aunque las preguntas de los evolucionistas permanecen. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Tiene algún propósito todo esto? Y si es así, ¿cuál podría ser ese propósito? Sin las nubes del teatro evolutivo, puede buscar la verdadera respuesta a esas preguntas. Si realmente busca con una mente abierta y un corazón abierto, con la ayuda de Dios encontrará su camino hacia el único punto de partida posible en la búsqueda de estas respuestas. La primera frase de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Espero que tenga el coraje de mirar detrás de la cortina más seguido. Gracias por seguirnos. Si está interesado en la oferta gratuita de hoy, consulte la descripción. Todos aquí estamos dedicados a ayudarlo a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le gustó lo que vio, haga clic en me gusta y en el botón de suscripción. Y si quiere ser notificado cuando salga más contenido, solo dele a la campanita. Nos vemos.